Bien, tenemos afortunadamente 28 minutos para sacarle el máximo provecho a estas extraordinarias pláticas. Les invito, hay personas en los corredores para tomarles sus preguntas con toda confianza. Acá adelante, sí, por favor. Quería preguntarle un poco a los expositores, a la doctora Noss y a Fernando, la experiencia de ellos en su centro en relación a todo esto del manejo del tratamiento por objetivos. La doctora Noss nos explicó un poco que no debería ser una cosa generalizada en todos los pacientes tan estrictos. Entonces me gustaría saber cómo lo manejan ellos en su centro, esto del tratamiento por objetivos. Sobre todo si uno mira los trabajos, se da cuenta que decimos una cosa y en la realidad hacemos otra. Vale, gracias. Esa sensación también la tengo yo cuando voy a los congresos europeos, en la ECO, o escucho y pienso, ¿realmente esto se estará haciendo tan así? A ver, yo creo firmemente en las estrategias Treat to Target porque está demostradísimo que cuando tú consigues un objetivo pactado y consigues la remisión endoscópica, ya tengo más dudas, como lo tiene el esquema con la transmural o con la microscópica. Pero claro, yo creo que eso es como el marco regulatorio global en el que nos debemos mover. Pero después siempre hay excepciones. Hay pacientes cuyo miedo fundamental es la toxicidad. Hay pacientes en los que se han conformado con mejorar y el paso que tienes que dar para conseguir cicatrizar 4 ulceritas es excesivo. Entonces yo creo que todas estas cosas tienes que poner muchísimo sentido común para hacer, pues eso, espirales excesivas, diagnósticas, terapéuticas. Y sobre todo tienes que explicarle muy bien al paciente qué es una estrategia Treat to Target, porque el paciente te puede decir, pues yo estoy con unas castañuelas, estoy fenomenal, no me pasa nada, a mí qué más me da que la calprotectina sea de 600 y yo no estoy como nunca. Y tú te vas a plantear un cambio de tratamiento exclusivamente por eso. Y ahí tienes que explicar muy bien qué significa dar ese paso, porque si no el paciente no te va a creer y no lo va a hacer. Parte de la revisión esta reciente del JCC va de eso, de que el paciente participe en todas esas estrategias y si no lo tiene claro, a lo mejor no vale la pena insistir. Lo creo simplemente así. Sí, Patricia, adelante. Muchas gracias a todos por las excelentes exposiciones. Preguntarles, en su experiencia, y yo creo que es un dato no menor, esto de la comprensión de lectura y la capacidad de las personas de entender lo que se quiere comunicar, sea escrito o verbal. ¿Cómo, en su experiencia, fuera de que la enfermera está súper claro que es una herramienta de comunicación entre el paciente y el equipo de salud fundamental, cómo creen ustedes que podríamos mejorar en esos aspectos respecto de transmitir al paciente y, por otro lado, percibir de parte del paciente cuán bien o cuán mal se está comprometido con estos outcomes, con estos objetivos de tratamiento? Bueno, yo creo que tienes dos estratos distintos, ¿no? Primero, el primer estrato es tu comportamiento intuitivo, es decir, que todos nos damos cuenta de con quién estamos hablando y tratamos de adaptarnos a la circunstancia y de hacernos lo más comprensibles posible, pero hay personas que tienen más intuición para conversar y comunicarse con otras personas y hay personas que menos, entonces las habilidades de comunicación intuitivas están muy bien, pero se pueden entrenar. Y si se entrenan adecuadamente, pues se puede mejorar todo el mundo. Y, por ejemplo, en la entrevista clínica, pues podemos no hacerla técnicamente y hacer una entrevista clínica, vamos a decir, como la que hemos aprendido por ósmosis con quien nos ha enseñado, o hacer una entrevista clínica motivacional que va a mejorar muchísimo nuestra capacidad de obtener información de la entrevista y de compartir cosas con el paciente. Yo creo que a eso hay herramientas de trabajo, tanto directas de comunicación,
que debemos entrenar. Y ahora, progresivamente, en las facultades de medicina se está introduciendo más la comunicación. De hecho, nosotros en nuestra facultad tenemos una asignatura única que es comunicación con el paciente, para que los estudiantes se entrenen en comunicarse, porque si no, no se obtiene todo el mismo rendimiento de todas las personas. Puedes tener la suerte de tener mucha capacidad de comunicación o no, y esto se puede entrenar, se puede entrenar. Y respondiendo a lo que decía Rodrigo antes, Pilar ha respondido que tienes que aplicar el sentido común, evidentemente, y eso es lo que creo que hemos estado intentando hacer en las unidades, pero ahora yo creo que se puede dar también un paso más técnico, y el paso es que las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, lo mismo que pueden aplicar principios de medicina basada en valor, es decir, principios de, digamos, de economía avanzada en su comportamiento, también son auditadas y pueden ser auditadas. Y de hecho, eso es el programa que hemos instalado en España, que ha instalado GTQ, de auditoría externa, y en el programa de auditoría externa primero incluimos variables que son muy, vamos a decir, duras, como el porcentaje de pacientes que reciben heparina subcutánea cuando están ingresados con un brote de colitis ulcerosa grave. Pero ahora estamos dando un paso más, Ana está aquí que lo podría explicar, o Manu, un paso más en el cual se va a auditar cómo se aplican los PROMs, los PREMs, cómo se aplican a los pacientes y qué resultados tienes en los PROMs y en los PREMs en cada unidad. Y eso te va a permitir ver si la unidad está haciéndolo bien o no con datos objetivos. Entonces estamos introduciendo sistemas objetivos de mejora de la estrategia terapéutica en las unidades, que se pueden comparar además con los resultados del resto de unidades del país. Y ahora, como ha pasado con muchas cosas de GTQ, pues la ECO nos lo está copiando y ya va a hacer un programa europeo sobre esto. Sí, bueno, la ECO ha copiado todo de GTQ, el curso de residentes, que lo copió de GTQ, el primer programa del primer curso de residentes es de GTQ, copió la base de datos en EIDA, ahora se está haciendo una base de datos europea, que también es una copia, y nosotros encantados de que nos copien. Y la tercera cosa que nos va a copiar es el programa de acreditación, que también se va a hacer en Europa, y es otra copia más. Nosotros estamos ahora intentando descubrir alguna cosa nueva para que nos copien más adelante. Sí, Guillermo, adelante. Perdón, agrego una cosita a la pregunta con el tema de comunicación. Dos cosas en realidad. Por un lado, que la comunicación efectiva es una de las habilidades blandas que decíamos que uno tiene que recalibrar sus competencias. Y es muy bueno y celebro que en facultades ya se esté dando, porque claramente es un déficit en la formación médica. ¿Sí? Es claramente un déficit. Lo que pasa es que para comunicar, primero hay que saber también autogestionar el tiempo, que es algo que tampoco sabemos los médicos, y también autogestionar el estrés y la tensión, porque la comunicación efectiva requiere de tiempo, y el tiempo para rascar, que era el término que usó, que me pareció muy interesante, no lo tenemos. Entonces ahí hay un desafío que va más allá de lo individual, tiene que ver con el sistema. Y ustedes fíjense que la comunicación en los lugares donde es clave, como pedir una hamburguesa, se rechequea, te repiten la orden. Nosotros no le pedimos al paciente que nos diga si entendió la subcutánea, cómo va. O sea, lugares mucho más sencillos o más obvios tienen todos sistemas de rechequeo, pero claro, es cuestión de darle una sistemática, tener competencias, aprender y tener tiempo, que lamentablemente no depende de nosotros muchas veces. Qué conferencias tan buenas, Guillermo Beitía, Venezuela. Muchísimas gracias, porque realmente nos llevan a reflexionar que hay que cambiar. Un aplauso definitivamente para estos valiosísimos amigos. Gracias de nuevo. Son temas, como decía el doctor Gomollón, como decía Abel, tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar y queremos hacerlo porque sentimos pasión por la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades y eso es una realidad. Hay varias cosas que desarrollar y una de las preguntas es para la doctora Pilar. Creo que esa parte holística, esa parte que se ha mencionado cada uno de ustedes, es importante llevarla a cabo y que se convierta en el día a día del ejercicio en nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Y uno de los puntos cardinales es fortalecer esos equipos multidisciplinarios en cada una de nuestras unidades y crear
con pasión cada vez más, en medio de tantas dificultades que tenemos en Latinoamérica, esos centros de excelencia que no son otra cosa que ese camino para lograr todo eso que ustedes dijeron esta mañana. ¿Cuál sería ese mensaje, Pilar, para los médicos que no vinieron? Para nosotros convencernos que en medio de las dificultades tenemos que crear en nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal centros de excelencia. Fortalecer esos equipos multidisciplinarios. Y para el doctor Gomollón y para el doctor Abel, esos cambios que tenemos que hacer, 3 estrategias así muy pragmáticas que nos digan para enrumbarnos hacia esos cambios que debemos comenzar a hacer ya. Hay evidencia sobrada de que los equipos interdisciplinares y la incorporación de enfermería a ellos y de psicólogos también son beneficiosos para el paciente y además son coste efectivos. Yo lo que sí que puedo añadir aquí, porque lo viví en la época de presidenta de GTECU y Fernando también lo vivió y ahora lo están viviendo nuestros compañeros, es la enorme satisfacción que da. Cuando inicias un proyecto como es el de certificación de unidades, te obligas a levantar la alfombra y ver todos los trapos sucios que tienes allí debajo, que parecía que lo estabas haciendo fenomenal y no era así. Te obligas a hablar con compañeros de ginecología, de pediatría, de reumatología, que a lo mejor ya hablabas, pero no de una forma estructurada. Te obligas a tener canales de accesibilidad para el paciente y la verdad es que se pone en marcha todo un mecanismo, y yo creo que de relación humana, además de relación profesional. Y eso en el acto de entrega es súper satisfactorio. Yo he estado en actos de entrega de certificaciones de unidad, que ha estado el salón de actos lleno, que han acudido pacientes. Bueno, luego siempre está el gerente, director médico de turno, que se pone la medalla de todo aquel trabajo, pero eso importa poco a la gente que hay allí. Resulta tan satisfactorio haber realizado todo ese trabajo y luego lo ves tan compensado en la práctica clínica diaria. ¿Cómo has conseguido la atención primaria, integrarla? ¿Cómo se ha conseguido que la puerta de urgencias tuviera un camino fácil para el paciente? Yo creo que la satisfacción profesional y personal que te da el hacer algo así es absolutamente brutal. Pero además eres consciente de que todo eso que se ha hecho y que ha hecho un equipo es beneficioso para todos, sobre todo para el paciente. Con lo cual yo les animo mucho a hacer ese tipo de unidades. Y es costoso, vienen externamente a acreditarte, que nunca es agradable que alguien te diga esto no lo haces bien, pero bueno, te ayuda a mejorar y creo que en nuestro país hay, no sé, Ana lo sabrá exactamente, 70 y tantas creo ya, y lo cierto es que muy relacionadas entre sí, es una cultura que ha costado unos años, pero que en algún momento se tiene que empezar. Bueno, no sé si 3 estrategias. Primero que bueno, nosotros no tenemos un centro de excelencia, apenas somos un grupo del cual estamos muy orgullosos, pero estamos empezando a copiar como copiamos todo. Pero también hay algo que voy a ser así un poco polémico con la foto de Aston Martin y la escudería. ¿Qué pasa con la interdisciplina en realidad? Porque eso no parece la vida real. O sea, el paciente no es que llega y salen todos los médicos a atenderlo. No, no pasa eso. El paciente tiene que sacar 18 turnos, ir por 20 lugares y sentir y gastar dinero, accesos, colectivos, etcétera. Y eso no es calidad de atención. Por lo tanto, yo considero que estamos en un momento en donde la inteligencia artificial y la tecnología nos permite llegar a tener tanto soporte interdisciplinario al médico a cargo, al Fernando Alonso, que tenemos que resolverle nosotros muchos más problemas al paciente en la uniconsulta, ¿sí? Eso me parece que es diferente al enfoque habitual, pero la verdad que antes
tener acceso a tanta información y tener tanta responsabilidad nos obligaba a interactuar con muchos colegas, y estoy yendo en contra de lo que se habla siempre en la enfermedad inflamatoria, que es la interdisciplina. Pero también tiene ese aspecto negativo y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ese paciente se siente muy frustrado cuando le decimos que tiene que ir al dermatólogo o al infectólogo, que no va a empezar el tratamiento hasta que no lo vea al infectólogo, que no le haga el checklist, etcétera, etcétera. Y son cosas que hoy por hoy están al acceso. Yo hoy le participo a la inteligencia artificial a mis pacientes, le comento los casos, me mejora la percepción siempre, me da enfoques que yo ya tenía y me agrega cosas. Entonces, no usar eso, de nuevo, es como ser Sócrates, al papel ya lo tenemos que escribir, tenemos que usarlo y a partir de ahí ir viendo el nuevo mundo que se viene con estas tecnologías y, como decía, empezar a desaprender algunas cosas, porque si nos quedamos muy dogmáticos en lo que era, nos cuesta subirnos al nuevo tren. Yo quiero, en el Inter, porque acá hay otra pregunta, Andrés, te cedo ahorita la palabra. Doctora Pilar, cuando usted practica este tipo de mecánica interdisciplinar, modelos socializados, todos reciben un sueldo en un periodo de tiempo, y en la medicina privada, yo ejerzo en un hospital privado, si yo pido una consulta al dermatólogo tiene un costo adicional, si le pido al psicólogo tiene un costo adicional, si le pido al nutriólogo tiene un costo adicional, cuando nos habla de medicina y valor. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo muy complicado. Claro, yo he empezado diciendo que yo estaba hablando, trabajando en un sistema de salud público y universal que no es el habitual. Pero de todas formas, yo creo que, y en España está empezando a cambiar también el paradigma, porque vamos a empezar a tener un problema, porque los médicos van a estar muchísimo mejor pagados en las clínicas privadas y están empezando a faltar médicos en los hospitales públicos, y lo vamos a tener ese problema. Yo creo que quizá, no lo sé, ahora ya es que es un mundo que desconozco, pero yo creo que sus financiadores o sus pagadores deben entender que si esos procesos se agilizan de alguna forma, que puede ser con las nuevas tecnologías, les resultarán más rentables. Deben entender que lo barato al final es caro. Entonces, si se arriesgan a tener algún problema cutáneo, se arriesgan a tener una baja, una toxicidad, una tuberculosis que no se ha detectado a tiempo. Entonces, yo creo que se trata de que la tecnología nos ayude a agilizar todos esos sistemas para abaratarlos. Esto es como lo de hacer el genoma, que antes costaba una barbaridad y ahora te lo puedes hacer en 2 días, te lo venderán con una caja de galletas. Porque es que todo esto está abaratándose mucho, la tecnología. Entonces, a lo mejor no hará falta, quizás se puedan hacer teleconsultas, consultas únicas, que en el mismo día se puedan hacer varias cosas. No sé, hay que ser imaginativo y hay que convencer a los pagadores, sean los que sean, de que hacerlo bien es más barato que hacerlo como puedas. Y mi última diapositiva ha sido medicina basada en lo que hay, porque es verdad que muchas veces querrías hacer cosas y no puedes. Pero bueno, dentro de lo que se pueda mejorar como colectivo y sobre todo como colectivo institucional. Por eso yo creo que las sociedades científicas, ¿no? GADECU, PANCO, GTEQ, GECOL, la Mexicana, todas tienen mucho que decir delante de los gobiernos, porque tú no vas como fulanita de tal o sotanito de cual, tú vas en nombre de una sociedad científica y eso da muchísimo peso. Sinceramente, esto que salió hoy en este simposio realmente es maravilloso. Los desafíos a los que nos vemos enfrentados han cambiado tanto desde cuando yo empecé a estudiar medicina ahora, que es algo absolutamente distinto. Yo creo que antes estudiaba medicina como un mecánico que conocía todos los tornillos del auto, pero resulta que después lo tenía que vender y yo no sabía qué decirle al que compraba el auto. Y veo que todavía eso sigue pasando y por eso me parece que
la transmisión de estos conceptos es crucial. Y cuando empecé a estudiar un poquito lo de medicina basada en valor, incluso lo hablamos con Fernando, bueno, ¿qué aplicabilidad real tiene? ¿Es posible? ¿Es complejísimo? Desde el punto de vista de poner esto en concreto, la verdad que en el hospital en algunos lugares se está haciendo, es sumamente complejo. La pregunta ¿es posible? O simplemente por ahora es algo que nos está marcando, digamos, un camino que no estábamos viendo y que ni por supuesto los pagadores y los financiadores y los reguladores. ¿Cómo podemos agilizar esto? No sé qué dirá después Fernando. Yo lo veo posible y lo veo posible a corto plazo. Es una cuestión de invertir en tecnología. Si yo hace como 20 años le oí decir a Alejandro Yadat, el de los criterios de Yadat, que creo que es colombiano, le oí decir que si tú coges una tarjeta de tu sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia en Dakar o la metes en el cajero y te da dinero en la moneda de ese país de tal, y en el momento exacto te la quita de 12.000 kilómetros de distancia de tu cajero, cualquier cosa tecnológica es posible. O sea que si tú inviertes en tecnología, quizá cuando el paciente te llegue a la consulta ya sepa su estatus serológico, porque ya ha pasado por un centro único en el que le han hecho todo el checklist previo y ha tardado un día, y eso al final resulta rentable. Yo creo que se trata de que entiendan los pagadores y los intermediarios y tal, que lo acabo de decir, que cuando más invirtamos en tecnología, que más nos facilite esto, es más barato. Yo creo que lo vamos a ver, y después en la reunión, el simposio que tenemos de GTECU, están los resultados de TECU, telemedicina en cronicolitis, que suponen un ahorro a las 12 semanas entre $1.000 y $2.000, pacientes seguidos por telemedicina. Eso cuando vas a tu hospital y lo cuentas, pues el gerente ya empieza a trasladarlo al conseller y al final, si eres capaz de demostrar que eso sigue siendo igual de eficiente y, bueno, igual de efectivo y más eficiente, te lo compran. Pero lo tienes que poder demostrar, claro. No, yo, en fin, como soy tan pesado... No, al revés. No, yo creo que estamos hablando como si... de momento nos hemos desviado un poquito y nos hemos olvidado de que somos personas. Entonces, las principales barreras para instaurar un sistema de medicina basada en valor, que solo es un modelo económico de utilizarlo, no son ni los políticos, ni los pagadores, ni la tecnología. La principal barrera somos nosotros. Y somos las personas. Y ya hay sistemas médicos perfectamente eficientes que se han desarrollado en el mundo y que funcionan de manera muchísimo más barata y mejor para los pacientes que los sistemas tradicionales, pero hay que vencer muchas resistencias. O sea, si tú buscáis en internet y buscáis la Fundación Aravind, que es una fundación que trabaja en oftalmología en sitios con pocos recursos y consigue unos resultados en la gestión de las enfermedades oftalmológicas, en la mejoría de las enfermedades oftalmológicas, mucho mejores que los del Sistema Nacional de Salud británico, a un precio que no llega a la 10ª parte de lo que gasta el Sistema de Salud británico. Y se puede hacer, es decir, se puede hacer. El problema es que nosotros mismos tenemos estas barreras. Se puede mejorar, y se puede mejorar en muchas cosas. Por ejemplo, un obstáculo que ponemos muy a menudo es que no tenemos tiempo. Si haces una entrevista clínica motivacional, gastas menos tiempo, no más. Si tienes la técnica bien estudiada y bien desarrollada. Es decir, hay muchos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y que asumimos tal. Entonces, yo creo que ante la problemática que existe, tenemos dos grandes tipos de respuesta. La cultura de la queja constante. ¡Ay, no tengo tiempo! ¡Ay, tengo que ver muchos! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé cuántas! Y la cultura de buscar soluciones. Entonces,
Evidentemente no siempre es posible y hay zonas del mundo donde no se puede comer. No vamos a hablar de qué sistema sanitario vamos a tener en esos sistemas. Es decir, que tenemos, por supuesto, que mejorar muchísimo la sociedad, etcétera. Unidades interdisciplinares que preguntaba Guillermo, ¿cómo hacerlas aquí? Pues un poquito, una de las soluciones la ha dado Abel. Es decir, la unidad interdisciplinar, la mentalidad médica que tenemos es que tenemos que estar físicamente pegados, el dermatólogo en el despacho de al lado, porque a lo mejor el dermatólogo al que consultemos nosotros está en las Islas Samoa. Esto, las empresas van muy por delante de nosotros. Más de la mitad de las radiografías de Estados Unidos se informan en la India. Es decir, nosotros tenemos que tener imaginación para tal y aceptar que algunas veces nuestro papel es distinto, que eso nos cuesta también. Dices, los 40 años que llevamos viendo pacientes, pues sí, ha cambiado mucho, pero yo creo que globalmente ha cambiado a mucho mejor. A mucho mejor. Y la perspectiva que yo tengo para decir esto es que los pacientes que yo veía con enfermedad inflamatoria hace 40 años sufrían muchísimo más que lo que sufren ahora, pero muchísimo más. Y que aceptábamos unas circunstancias de resultados en aquellos pacientes que nos parecían normales y aceptables que hoy en día consideraríamos absolutamente para meter en la cárcel al médico que hiciera esto. Es decir, hemos mejorado muchísimo, pero por supuesto nos queda, o os queda, muchísimo por mejorar. Hay muchísimas cosas que hacer. Pero el principal obstáculo somos nosotros mismos. Entonces tenemos que estar muy concienciados de que podemos cambiar y podemos cambiar a mejor. Y que tenemos que hacer caso a los jóvenes, que suelen tener razón. O sea, el estudiante de 19 o 20 años en la facultad, cuando hace una pregunta bien hecha, en vez de decirle, ala, no tienes ni idea, no. Piénsate un poquito la respuesta, que esa pregunta seguro que con la ingenuidad de los 20 años te da vías de solución. Es decir, que a veces nos para, que ya lo hemos dicho antes, como Abel lo ha dicho, nos para a veces la soberbia nuestra y nuestro propio querer estar en nuestro status quo, que ya hemos conseguido nuestro status quo, ya estamos cómodos allí y nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Y la medicina basada en valor, que sí es posible hacerla, claro que es posible. Lo que pasa es que tenemos que una serie de, como se diría, voy a ser yo el que utilice una palabra incorrecta, porque voy a ser inglesa, como se diría en el libro de Michael Porter. El libro original es un libro de economía que se llama On Competition y luego desarrolló varios libros sobre sanidad, como este que ha citado Pilar. Pues, como decía, los diversos stakeholders, los diversos agentes que colaboran en la posible solución, tienen que ponerse de acuerdo y cada uno de ellos también ceder parte de su control. Y hemos hablado antes lo importante que es para el ser humano pensar que tiene el control psicológico de la situación. Entonces, cuando nos quitan el control, nos ponemos muy nerviosos y a veces nuestra reacción es negativa. La reacción ha de ser buscar sistemas mejores. Hay cosas de sistema, cosas de personas, pero en general, para el ser humano, el primer obstáculo generalmente somos nosotros mismos, en general. Y eso lo habréis vivido todos en vuestra vida personal, que muchas veces nos cuesta mucho el tomar una decisión de cambio cuando es necesario tomarla, ¿no? Y esto se extiende también a nuestra consulta de todos los días, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar y especialmente a los expositores, que fueron charlas sumamente proactivas y estimulantes para nuestra práctica clínica diaria. La verdad que los felicito y bueno, y gracias a todos por participar. Bueno, muy amable, gracias. Sí, una temática diferente. Una temática